Amigos, hemos asistido a un evento extraordinario. Ciertamente el drama de Quetzalcóatl resplandece en la noche aterradora de todas las edades. Es el mismo drama que representarán en los misterios de Eleusis los mixtos, los iniciados. Es el mismo drama que representará públicamente sobre las calzadas de Jerusalén el gran Cabir Jesús. No podía faltar en México, la tierra sagrada de los tiempos antiguos, el drama cósmico. Se ha bosquejado aquí en forma extraordinaria este grandioso drama. Obviamente Quetzalcóatl resplandece en el cosmos inefable. Es el Logos, unidad múltiple perfecta. Quetzalcóatl es también Mitra, es Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de todo. Es en realidad de verdad el sol espiritual. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, la serpiente mística de los misterios órficos, y de los misterios de Egipto, y de los misterios de los cambires, y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. No es Quetzalcóatl un personaje meramente mitológico, como suponen los ignorantes ilustrados. No, Quetzalcóatl es el mismo principio cósmico que puso en existencia el universo. Es la palabra, es el verbo de Juan. Con justa razón dijo Juan: en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Quetzalcóatl es el verbo mismo, la palabra encarnada. Antes de que el universo existiera, Quetzalcóatl existía. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada que se revolvía entre la forma de la cósmica en el Omeyoca, cuando apenas comenzaba a amanecer la vida sobre este sistema solar. Quetzalcóatl es en sí mismo el logos platónico, el Cristo hebraico, el Vishnu indostánico. Quienes no conocen la sabiduría hermética, quienes nunca en realidad de verdad han hecho un estudio sobre cosmogénesis, quienes nunca estudiaron la antropología gnóstica, esos que creen que saben demasiado cuando en realidad de verdad ignoran la religión y sabiduría de los tiempos arcaicos, piensan que Quetzalcóatl es un mito, un ídolo, y hasta lo miran con desdén. Señores, ha llegado el momento en que nosotros pasemos por una gran revalorización de principios. Ha llegado el instante en que nosotros entendamos claramente que Quetzalcóatl nos indica lo que debemos hacer. Si nosotros queremos en verdad transformarnos, tenemos un prototipo extraordinario, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl como logos es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Es la palabra. En realidad de verdad, la palabra es profundamente significativa. López Portillo decía, por ejemplo, en su obra maravillosa, Don Q, que la palabra tiene 3 aspectos fundamentales. Primera, el sonido. Segunda, la representación. Tercera, su significación.
Así que cuando alguien en verdad conoce el valor de la palabra y aprende a manejarla, marcha por el camino correcto de Quetzalcóatl. Habéis visto representado este drama extraordinario, este drama maravilloso. Incuestionablemente Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, es el centro fundamental de todo este drama. En realidad, de verdad, mis queridos amigos, ha llegado un momento para nosotros grandioso. Se ha abierto en nuestra inteligencia la primera llamarada de la comprensión. Empezamos a entender que el logos puede ser visto de distintas maneras, ya desde el ángulo hebraico o desde el ángulo egipcio, como también podemos estudiarlo a la luz del México arcaico. Quetzalcóatl, como Christus, como Vishnu, como Logos, es el verbo. La palabra fue la que dio vida a este universo. La palabra sostiene a este universo. El Logos suena. El Logos es música, y la música también es esférica, y fluye en todo el panorama cósmico. Entre cada uno de nosotros está latente Quetzalcóatl. Entre cada uno de nosotros existe la posibilidad de encarnarlo. Grandioso el drama. El hombre que está en la lejana Tula. El hombre que cae en tentación. Que se embriaga con el vino. Que fornica y pierde todos los poderes. El hombre que abandona pues sus palacios maravillosos. Y que se dirige a la tierra roja, a la tierra de los mayores. El hombre que se ve en el espejo y dice, estoy muy viejo. El hombre que sufre y llora y anda por estos caminos del mundo con la cruz a cuestas. Ese es Quetzalcóatl. Al fin, ya vieron ustedes la preciosa representación. Resucita de entre los muertos, resplandece gloriosamente en el infinito espacio inconmensurable. Es gloria, es luz, es sapiencia. Nosotros también, como Quetzalcóatl, un día perdimos el Edén maravilloso de que nos habla el Génesis hebraico. Salimos del jardín de las Hespérides, abandonamos los campos elíseos cuando caímos en la fornicación animal. Mas ante nuestra vista hay un guía extraordinario y maravilloso que nos indica el camino de la liberación. Ese guía es Quetzalcóatl. Amigos, la cruz que carga Quetzalcóatl, esa cruz formidable, ese árbol del universo, contiene el secreto mismo de la doctrina quetzalcoatliana. Pensemos por un momento en el lingam vertical y en el yoni horizontal. Incuestionablemente la inserción del falus vertical del entrerecteis formal hace cruz. La cruz que carga sobre sus hombros Quetzalcóatl. La cruz que carga el gran Cabil Jesús, también rumbo al Calvario. La cruz espléndida de todas las edades. La cruz espléndida de todos los siglos. Amigos, incuestionablemente si la cruz es instrumento de tortura y de martirio, también en verdad la cruz es el instrumento de la liberación. En los tiempos de la antigua Lemuria se conoció la llave del arca de la ciencia. Entonces los hombres y mujeres que aún no habían perdido la inocencia edénica se reunían en los templos de misterios para reproducirse. Mas no se reproducían como se reproduce la bestia, mas no se reproducían como se reproduce el animal intelectual. No, se reproducían como se reproducen los hombres verdaderos. Se reproducían como se reproducen los superhombres. Entonces se aceptaba claramente el don de Kriya Shakti. Hombres y mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear. Mas nunca derramaban el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y bis de todos.
y como secuencia o corolario, la serpiente sagrada ascendía por espina dorsal de aquellos hombres sagrados, y tenían aquellas criaturas poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra. Mucho más tarde en el tiempo, los seres humanos cayeron en la generación animal, y como secuencia o corolario derramaron el vaso de Hermes, perdieron todos sus poderes, cayó Quetzalcóatl, sí cayó, pero ahora todos nosotros podemos dirigirnos hacia la tierra roja, hacia la tierra de nuestros antepasados, hacia la tierra de nuestros mayores, para lograr nuevamente la luz, el esplendor. Solamente llegando a esa tierra bendita lograremos la resurrección. Y aparecerá entonces la figura de Quetzalcóatl dentro de nosotros mismos. Aquí y ahora descubriremos de gloria, descubriremos de esplendores, tendremos poder para dominar a los aires, al fuego, a la tierra y a todos los elementos de la naturaleza en general. ¿Quién llegará en que los que sigan la doctrina de la gnosis podrán provocar cambios en la naturaleza? ¿Quién llegará en que aquellos que sigan la doctrina de la gnosis lograrán la resurrección del Quetzalcóatl dentro de sí mismos? Aquí y ahora, nosotros los gnósticos tenemos la clave de todos los imperios y la llave de todos los poderes. Podemos hacer temblar la tierra y mover los huracanes, porque conocemos el secreto de Quetzalcóatl. Y ese secreto lo ignoran los cerdos del materialismo. Ese secreto es el gran arcano. Amigos, me despido esta noche y felicito muy sinceramente a todos estos nobles artistas que han aparecido en escena. En ellos veo la chispa de la genialidad. Mediante el arte diamantino, mediante el arte cargado de sapiencia, llegaremos nosotros a todos los rincones de la tierra, llevaremos la gnosis a los lugares más lejanos del mundo. Paz imperencial.